Sí, hermanos, muy buenos días para todos en esta mañana. Les invito entonces que vayamos a estudiar nuestra carta de Efesios en el capítulo 5 y nos corresponde del versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9. Y todo esto tiene que ver con algo muy importante y son las relaciones. Las relaciones entre esposos, las relaciones entre hijos y padres y las relaciones también entre los amos y los esclavos para ese tiempo, que para nosotros pues no existe la esclavitud de esa manera, sino serían como patrones y empleados, podríamos mirarlo de esa manera. Pero todo esto tiene un enfoque con el estudio que nuestro hermano Mario trataba esta mañana, y es que una vida llena del Espíritu Santo es una vida que sabe someterse. Y vamos a ir al capítulo entonces 5, versículo 21. Vamos a ir leyendo más bien como por partecitas. En Efesios capítulo 5, versículo 21, a veces lo leemos muy rápido, es un versículo muy pequeño. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero es el versículo clave realmente de todo este capítulo para poder entender todo el tema de las relaciones que vamos a ver ahorita. El éxito en las relaciones familiares radica en someterse unos a otros en el temor del Señor, en el amor de los cónyuges entre sí y en la obediencia de los hijos. Ese es como el secreto que tenemos que tener en cuenta. Algunas cosas que vamos a ver es la sumisión mutua, el amor mutuo, hijos obedientes, padres ecuánimes. Y tenemos ahí que entre las características del nuevo hombre, y aquí cuando hablo del nuevo hombre en el sentido de Efesios habla de la iglesia, hay responsabilidades que se deben cumplir dentro del hogar. Para que haya unidad y armonía en la iglesia de Jesucristo es necesario que éstas primero existan en el hogar y en sus miembros. Si queremos buscar esa unidad que hemos estado hablando y esa armonía dentro de la iglesia, es muy importante que estas relaciones que vamos a hablar de familia estén muy enfocadas también en buscar la unidad y la buena armonía entre sus miembros. El hogar de los cristianos no es una esfera separada de la iglesia, sino que realmente es un sector del cuerpo de Cristo. Por eso está aquí enclaustrada en Efesios y es muy importante para nosotros en esta mañana entonces poderla tratar también. Para los efesios era un gran desafío tener un hogar genuinamente cristiano. Porque aquí nos va a hablar es sobre un hogar genuinamente ¿qué? Cristiano. ¿Cómo es un hogar genuinamente cristiano? Pero para ellos fue difícil, para nosotros también en la actualidad no es fácil. También tenemos nuestros desafíos y sobre todo aprender lo que es el diseño de Dios, qué es lo que Dios pensó respecto al matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice: someteos unos a otros por reverencia o por temor ¿a quién? A Cristo. Hay como dos principales líneas para interpretar estos versículos. La primera se llama la sumisión mutua, donde nos dice someteos realmente ¿qué? Unos a otros, es decir, donde no hay ninguna clase de jerarquías, no existe ninguna jerarquía, sino que voluntariamente decidimos someternos los unos ¿a qué? A los otros. Los que conocen algo del griego dicen que está escrito en una voz pasiva media. Esto significa que no es un mandato imperativo, sino que más bien es una decisión ¿qué? Voluntaria. Es muy parecido como cuando en Filipenses nos dice a nosotros que debemos tener o debemos estimar a nuestros hermanos como superiores ¿qué? A nosotros mismos. Y lo hace de una manera ¿qué? Voluntaria, es decir, de que nosotros voluntariamente decidimos hacer ¿qué? Decidimos hacer eso. Lo que está diciendo entonces aquí esta palabra, está diciendo que al someternos unos a otros, lo hacemos de una manera ¿qué? Voluntaria. Es decir, es algo que está en el corazón, en una persona que está llena del Espíritu de Dios, tiene el deseo de ¿qué? De someterse los unos a los otros. Pero también otras personas que conocen sobre todo este sentido de la
semántica griega y todas esas cosas, dicen que cuando uno estudia la palabra someterse en la Biblia, sí encuentran de que en cierta manera hay como una especie de jerarquía, esto lo llaman como complementario, donde uno se somete a alguien que es superior a uno. Y pienso que las dos podrían caber en esta definición, porque más adelante también habla acerca de la relación de los amos y de los esclavos, donde también hay una jerarquía y decide también someterse. Llamémoslo a esto una sumisión mutua, es decir, hay un acto de sometimiento. Vamos al versículo 22, donde dice que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y este es uno de los versículos de pronto que para muchos y sobre todo mujeres chocan y les cuesta trabajo de pronto aceptarlo. Es interesante también que el versículo 22 en los manuscritos antiguos la palabra sujetar no aparece, sino que se entiende en líneas que al leerlo, lo que el apóstol Pablo está hablando de cómo deben someterse en todos en el rango de la familia los unos a los otros, y decide empezar por las esposas. Es decir, se podría leer de esta manera: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus maridos como al Señor. Entonces, lo que está empezando es hablar, como por decir algo, en el orden del rango, cómo deben someterse. En este momento, pues, toma la mujer. Entonces, lo primero que quiero que sepamos es que la sumisión no es de género exclusivo femenino, como muchas veces, a veces pensamos, no es solamente para las mujeres. El versículo 21 dice que tanto hombres y mujeres tenemos que someternos, primeramente, ¿a quién? Al Señor. Y segundamente nos sometemos también, dice la Biblia también en Hebreos, que nos sometemos a nuestros pastores o a las personas que en cierta manera tienen, o Dios les ha dado ese rango, ese orden en la autoridad. Entonces es algo voluntariamente, y si estoy lleno del Espíritu Santo, tengo al Señor y veo el diseño de Dios, no voy a tener como dificultad en esa especie. Entonces es un llamado para todos. Pero en el versículo 22 es un llamado especialmente ¿a quién? A las mujeres aquí en este orden. En el año 2010, un pastor bautista llamado Mark Orden decidió predicar sobre estos versículos en su iglesia. Y cuando él terminó la predicación, hubo mucha discusión en la iglesia, porque muchos miembros dijeron que eso era un sermón medieval, que eso era cómo se le ocurría al pastor predicar un sermón en el siglo XXI hablando de este concepto bíblico. Hubo mucho disgusto realmente en la iglesia, y el pastor llamaba a la iglesia, a las mujeres, a seguir este orden o esta línea que el Señor está dando a ellas, de someterse a sus esposos. Dice que muchos se fueron de la iglesia totalmente disgustados ese día. Pero lo que tenemos que aprender es que este pastor no estaba hablando nada, ni se estaba inventando nada, sino que estaba hablando conforme ¿qué? A la palabra de Dios. Lo que pasa es que no es un tema muy común y no es un tema muy aceptado hoy en nuestra sociedad. También para ese mismo año, una revista en Estados Unidos, no sé pronunciar bien el inglés, Sojourners, decidió visitar una iglesia en California, la iglesia o la comunidad de la gracia del pastor John MacArthur. Y la idea de esta mujer, que era una feminista, quería revisar cómo era el concepto de iglesia. Y en su artículo ella decidió escribir el concepto de iglesia, diciendo que realmente los roles femeninos en esa iglesia se habían perdido, que Dios era un Dios patriarcal y que todo el liderazgo estaba en manos de hombres, y los ancianos eran hombres, los diáconos eran hombres, y ella se fue a buscar a las mujeres como para ver si estaban resentidas, y dice que ella sufría al ver de que ninguna mujer estaba resentida, sino que todas estaban contentas y de acuerdo al modelo y al diseño que Dios les había dado, y dice que tuvo que salir corriendo de ese lugar. Pero ella termina diciendo en su párrafo que es imposible que estando aún en el siglo XXI se siga predicando ese concepto, que habría que redefinirlo nuevamente. Entonces nos damos cuenta que el mundo choca con toda esta clase de conceptos, con todas estas cosas, porque cuesta trabajo, y como ahorita veíamos, va en contra de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, que no quiere someterse, que no quiere agradar a Dios, tampoco puede, dice la Biblia.
Pero solamente una vida llena del Espíritu Santo puede hacer y aceptar el diseño divino de Dios. Lógicamente, hoy en día este mensaje tampoco es populista, y más cuando el pensamiento feminista ha crecido grandemente, ¿cierto? A un grado de libertad, de romper los yugos patriarcales, como lo dicen ellos, y de alguna manera una mujer pensar de someterse a su esposo, eso sería totalmente ¿qué? Ilógico para ellos, pero esa es la filosofía lamentablemente de ¿qué? De este mundo. Así piensa el mundo, pero Dios no piensa de esta manera. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué piensa Dios al respecto de esto? Y cómo ustedes como mujeres delante del Señor puedan aceptar este diseño de Dios. Fue Dios el que inventó el matrimonio. Fue Dios quien creó el matrimonio. Y es Él mismo el que ha dado las instrucciones para que esto funcione. Y seguramente las cosas hoy en día no funcionan porque realmente las personas no se ajustan al diseño de ¿qué? Al diseño de Dios. Hoy en día los matrimonios prácticamente son desechables. Se casan y a los 6 meses, al año, hay matrimonios que duran hasta solamente días. En la luna de miel ya se están separando. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno no quiere aceptar el rol que el Señor les ha puesto. Lógicamente, esto no es, tranquila hermanas, que no es un estudio para ustedes solamente. Aquí también nos habla a nosotros los hombres y habla también a los hijos. Es decir, es en cuanto a nuestras relaciones según el lugar donde usted se encuentre en este momento. Pero vamos a iniciar. Para las mujeres hay 3 versículos aquí en esta mañana. Dice, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? ¿En qué? No, hay muchas más mujeres, les cuesta trabajo. ¿En qué? Bueno, mejoró. Sí, costó trabajo, ¿no? Costó trabajo ahí esa palabra. Sí, en todo. La primera vez lo dijeron muy pasito. En todo. Sí. Ahora, esto no se va a convertir tampoco de arma de doble filo para que el esposo le diga, acuérdese lo que usted dijo allá, en todo. ¿Sí? No se trata tampoco de eso. Y pienso que también es malentendido el concepto. Y por eso tenemos que tratar de buscar bíblicamente lo que el Señor quiere decirnos a nosotros cuando nos habla acerca de la sumisión. Ya vimos que aquí la amonestación a las esposas es simple, es sencillo. Cubren solamente 3 versículos para ella y habla acerca de ¿qué? De la sumisión. Y lo primero que vamos a ver, 3 cositas, es que la palabra traducida como sometidas, ya les decía ahorita que realmente no aparecía en el versículo 22, sino que fue agregada para darle la idea, pero en el versículo 21 lleva la idea entre líneas que eso es lo que realmente quiere decir. Recuerde que a las esposas no las está diciendo aquí que ustedes son como un estatus de segunda clase. No quiere decir esto, porque es lo primero que viene a la mente. Entonces yo soy un estatus de segunda clase, yo soy inferior a mi esposo. En ninguna manera el someterse tiene esta idea y debe quedar muy claro, porque muchas veces muchas personas piensan o muchas mujeres piensan esto. No es un estatus de inferioridad lo que el Señor está hablando aquí a la mujer. Simplemente les está diciendo que en el rol que ella tiene de esposas en el matrimonio deben aprender a someterse. Pero ¿qué significa en segundo lugar esa palabra someterse? No significa que el hombre es el dominante y la mujer es la que tiene que decir todo que sí. No es esa expresión lo que quiere decir. Realmente la palabra someter en nuestro lenguaje sencillo sería ceder. Ceder. Dar al hombre el lugar que le corresponde como autoridad, como líder de ¿qué? Del hogar. Entonces, la esposa debe reconocer entonces el liderazgo de ¿qué? De su marido. Y ceder y dejar que como él es el líder, él es el que Dios ha puesto y tiene la responsabilidad, yo debo ceder ese lugar. Ese lugar de liderazgo no me corresponde a mí como esposa,
sino que Dios en autoridad se lo dio ¿a quién? Al hombre, y yo debo permitir ceder, pero en ningún momento hay un acto de inferioridad. Y es un llamado a las mujeres en particular. Dice, la Escritura llama a cada mujer en particular a someterse a la dirección ¿de qué? De su esposo. Y en tercer lugar, el mandamiento es general y es significativo, porque no se limita tampoco a las esposas, a quienes tienen buenos esposos, a quienes tienen esposos muy lindos, sino está diciendo que toda mujer debe someterse ¿a qué? A su esposo. Es un llamado ¿qué? General, incondicional, inclusive si el esposo es inconverso. Porque en Primera de Pedro capítulo 3, que también habla sobre esto, le dice a la mujer cómo con su conducta debe ganar ¿a quién? A su esposo. Entonces, es un orden que Dios ha puesto para ayudar al orden y al mantenimiento ¿de qué? Del matrimonio. Pero como les decía, en ninguna manera una mujer se debe sentir inferior, se debe sentir de segunda clase, sino simplemente es aprender a ceder y aceptar el liderazgo en el orden que Dios lo ha puesto. Ya hablaremos de los hombres, no se preocupen, ¿sí? La palabra griega para someterse es upatazo, que significa alinearse bajo o ceder, y se tiene la idea de situarse en un rango inferior, aunque no es inferioridad de ninguna manera. No es algo para degradar el estatus de la mujer poniéndola en segunda clase en el hogar o en el matrimonio, sino habla de una clasificación funcional y no una inferioridad en esencia. Y realmente no es difícil cuando nosotros tenemos o trabajamos y hemos tenido un jefe, sabemos que hay un rango de autoridad y tenemos que ceder y respetar ese rango ¿de qué? De autoridad. Es un principio que el Señor nos pide a nosotros para que lo hagamos. Sé que por nuestra naturaleza carnal no es fácil, porque de por sí las mujeres son muy dadas a querer llevar las cosas a la delantera, a llevar la batuta, y eso lo vemos desde el huerto del Edén, ¿sí? Cuando la mujer tomó ¿qué? La iniciativa. Es decir, es algo que está en su naturaleza, y entonces tiene que luchar contra eso, de ceder a su esposo y permitir que él pueda realmente ser el líder del hogar. La esposa debe someterse al liderazgo de su marido. La esposa debe ser motivada por el ejemplo de Cristo y ¿qué? Y la iglesia. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, porque él está haciendo una similitud entre lo que es el matrimonio, pero mirando ¿a qué? A Cristo y la iglesia. ¿Sí? El marido mirando al Señor Jesucristo y la esposa mirando ¿a qué? A la iglesia. Ahora, hay una diferencia entre someterse y obedecer. Es decir, aquí está hablando directamente es de sometimiento, es decir, de ceder el rango y dejar que el hombre sea el líder del hogar. Para obediencia se utiliza otra palabra más adelante que es diferente a la de someterse y se utiliza para los hijos y para los que están en el rango de amos y empleados, ¿sí? O utilizando el lenguaje bíblico, amos y esclavos. Entonces, el someterse a la autoridad significa ceder el rango y dejar que su marido sea el líder del hogar, es cederle ese lugar que le debe corresponder al hombre. No significa que nosotros como hombres tenemos que abusar de esto, en ninguna manera, ni tenemos que implicar ninguna clase de machismo en este aspecto. No es que usted llegue y llega el que da órdenes, ¿sí? No es esa la idea, ¿sí? Quíteme los zapatos, tráigame en el agua, ¿sí? No, estamos hablando de ceder en un grado de liderazgo. Pero algo interesante es que ella dice que ella está cediendo a su propio ¿qué? A su propio marido. Es decir, este orden de sometimiento que estamos hablando aquí no está diciendo que la mujer debe someterse a todos los hombres, sino que debe someterse ¿a quién? A su esposo, ¿sí? Es a su esposo, a su propio marido, a la que ella debe someterse en esa expresión. Muchos dicen que esto se lo inventó el apóstol Pablo.
Muchas dicen, y he escuchado decir de personas que interpretan el texto y sobre todo mujeres que luchan contra esta parte, diciendo lo que pasa es que eso era otra cultura. El apóstol se la tenía montada a las mujeres, le caían como gordas, no sé, algo le pasaba, era machista, era una cultura patriarcal, entonces a las mujeres las tenían montadas. Pero sabemos que toda escritura es inspirada por Dios. Y no podemos buscarle una justificación a algo que sabemos que es palabra de Dios, que es el diseño de Dios. Y es algo con que ustedes como mujeres demuestran que están llenas del Espíritu de Dios cuando aprenden a ceder este punto tan importante. Difícil, humanamente hablando, pero pienso que el Señor nos capacita a través de su Espíritu para poder lograr esta parte. El esposo es alguien que le pertenece, dice su propio marido. Les decía, no se lo inventó el apóstol Pablo, porque si uno va mucho más atrás de la Biblia, en Génesis 3:16, el Señor le dijo a Eva, dice, y tu deseo será ¿para quién? Para tu esposo. Entonces, es un papel que Dios mismo ordenó desde el principio, no es una invención de Pablo, sino que al mirar hacia atrás, hacia la Biblia, nos damos cuenta que la primera boca que salió fue de Dios mismo cuando le dijo a Eva esas palabras. Lo que el apóstol estaba reafirmando aquí en Efesios, de cómo una iglesia, o cómo son las relaciones de los miembros de una iglesia en cuanto a su vida, ¿qué? En cuanto a su vida familiar. Entonces yo veo que la escritura aquí es clara y consistente. Cada vez que la Biblia habla acerca del papel de la esposa en las escrituras, hace el mismo énfasis. Si usted va a Colosenses, hace el mismo énfasis. Si usted va a la carta de Pedro, está haciendo el mismo ¿qué? El mismo énfasis. Es decir, eso es lo que le corresponde en esencia y lo que Dios le pide a la mujer, esa parte. Y es lo que delante de Dios, si quiere agradar al Señor, quiere mostrar que están dando en Cristo. Esta área es bastante importante. Es fácil creernos que somos sumisas cuando estamos de acuerdo con las decisiones de nuestros esposos. Pero la verdadera sumisión se refleja cuando estamos en desacuerdo y manifestamos una actitud respetuosa y humilde. Yo me someto a mi esposo porque estoy de acuerdo con él, pero en las cosas que no está de acuerdo, ¿cómo es tu actitud, mi amada hermana? No, mi amor, está bien, confiamos en el Señor, que tú eres el líder y el Señor le ha dado la dirección. Vamos a orar por esto. ¿O cómo es? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo es la actitud? Es muy importante. ¿Luchas en tu corazón porque las cosas no se hacen a tu manera? Y seguramente una característica de las mujeres es eso, es decir, son muy dadas a hacer las cosas a su manera. Y muchas veces nos llevan a nosotros, a los esposos, a hacer las cosas a su manera. Esto no quiere decir que los hombres sean más sabios o más inteligentes. Por eso la mujer es una ayuda idónea para ayudar. Y uno se da cuenta en estas cosas de que en esta parte de relaciones, al someternos, es muy importante ese rango en familia y sobre todo cuando se toman decisiones. Yo me acuerdo que una decisión en familia que siempre me llevó a pensar fue que mi papá lo echaron de la empresa, entonces le dieron un dinero. Entonces él nos llamó en familia y nos dijo, miren, reunión familiar, ¿qué vamos a disponer con este dinero? Necesito que pensemos qué negocio podemos tener porque tenemos esto para el resto de la vida. Entonces tenemos que pensar qué negocio vamos a hacer. Entonces empezamos a orar al Señor y sentíamos que teníamos que irnos por el lado del transporte, pero no sabíamos cómo por dónde irnos. Entonces en la casa, en medio de la comunicación con mi mamá y mis hermanos, decidimos que debíamos empezar con algo más pequeño y no meternos con algo más grande. Y entonces mi papá tenía otro pensamiento, pero nosotros decidimos que empezáramos comprando un taxi que mi papá podía manejar y que podíamos ir aprendiendo un poco de este medio que no conocíamos hasta ese momento, pero que para nosotros nos parecía que era un medio para empezar. Cuando llegamos a la casa, mi papá llegó y nos hizo la reunión familiar para ver qué habíamos decidido. Entonces nos dijo, bueno, familia, vamos a ver qué decisión tomamos. ¿Qué decisión tomaron ustedes? Entonces nosotros, mamá habló, dijo, pues reunimos en familia, oramos al Señor y sentimos que
se debe tomar la decisión de comprar un taxi como algo para empezar suave. Mi papá hizo un silencio de 1 minuto, 2 minutos, no sé, pero muy prolongado. Y dijo, bueno, y un bus, ¿qué les parece un bus? Entonces nos da miedo porque no conocemos el transporte y tenemos que aprender como la experiencia y mirar. Dijo, lo que pasa es que yo ya lo compré. Y está en el parqueadero para que vaya y lo vean. Entonces uno dice, bueno, no significa que el hombre tome todas las decisiones y sean, lo que significa es que nosotros los hombres también tenemos que ser sabios. Pero algo que aprendí es que mi papá tomó la decisión equivocada. A los 3 meses quebró la empresa del bus. A los 4 meses se le fundió el motor al bus. ¿Y sabe qué le dijo mi mamá? Yo se lo dije. En la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿cierto? No significa que no está para que nosotros hagamos lo que queramos, ¿sí? Pienso que habíamos hecho el ejercicio, habíamos orado al Señor francamente y el Señor había puesto ese sentir y pienso que papá no esperó la decisión familiar y no esperó que pudiéramos tomar en conjunto, sino que tomó una decisión también acelerada en esa parte. Pongo ese ejemplo porque siendo chico me llamó la atención respecto a esta situación. Entonces nosotros los hombres tenemos una ayuda idónea que el Señor nos ha dado también y de por sí las mujeres tienen algo en esa parte que muchas veces nos advierten cosas que nosotros decimos, y pasan, ¿sí o no? Y nos dicen ¿qué? Yo se lo dije, sí. Y tenemos que agachar la cabeza. Entonces no significa que estamos diciendo que las decisiones se toman en familia, pero lógicamente la responsabilidad recae sobre quién, sobre el que tiene en ese momento el liderazgo, que es el hombre, y a mi papá sí que le pesó esa decisión realmente. Entonces esto nos lleva a pensar muchas cosas. ¿Cuál fue tu reacción la última vez que las cosas no se hicieron como tú decías? Piense la última vez que usted fue toda amorosa así con su esposo y la cosa no salió como usted quería. ¿Le dices y piensas cosas negativas y criticas a tu esposo o te dedicas más tiempo a orar por él? ¿Cuál es su actitud? ¿Estás dispuesta a seguir el diseño de Dios sometiéndose voluntariamente al liderazgo de tu esposo? Haz una lista de las áreas en que se te hace difícil someterse y pídele a Dios que obre en tu corazón y le dé un deseo fresco de agradarle al Señor. Hace cosas pequeñas, de cosas pequeñas grandes problemas. ¿Cuál es tu tono de voz hacia Él cuando están en desacuerdo? ¿Cómo lo hablan? ¿Cómo lo conversan? ¿Cómo lo dicen? Entonces, aquí tenemos que seguir al otro punto porque el tiempo nos acaba, pero es para dejar la reflexión, amadas hermanas, para que estos 3 versículos que el Señor les ha dejado a ustedes deben hacerlas pensar mucho en lo que significa esta parte. Yo creo que es algo que deben estudiar mucho más a fondo delante del Señor y aprender esa posición que el Señor les ha dado en ese lugar tan importante. Ahora sigamos con los hombres. Señor, a que nos quedamos los 3 nomás. Dice el versículo 25: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por las palabras, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
8 versículos para nosotros los hombres, ¿no? Los contaron, muy bien. Pero esencialmente hay una palabra ahí muy importante que nos dice a nosotros los hombres. ¿Cuál es? Amar. A veces las mujeres se quejan mucho de esta parte de que los hombres, ellas dicen que ya no las amamos. Debemos entender que Dios ha hecho los hombres y las mujeres totalmente diferentes. Y emocionalmente ustedes las mujeres son más frágiles en las emociones que nosotros los hombres. Nosotros los hombres tenemos un problema, que es que nosotros somos dedicados normalmente a una sola cosa y perdemos de vista todo lo demás muchas veces. Por eso nosotros, cuidando niños, haciendo el almuerzo y arreglando la casa, somos un fracaso, porque somos capaces de hacer una sola. Las mujeres son capaces de hacer una multi de muchas cosas. Pero el problema es que cuando estamos conquistando, cuando el hombre está conquistando, está definido en esa conquista, y eso, mejor dicho, serenatas, caramelos, todo lo que se gana el sueldo, todo es para esa dirección. Pero cuando ya las cosas cambian, entonces nos disponemos a trabajar para esto, para aquello, y de pronto como que ellas se sienten un poco como abandonadas, por así decirlo, como que no es el mismo esposo conquistador que tenía antes, sino que cambió. Ay, usted está cambiado tanto, le dicen a uno, ¿sí o no? Y uno, cambiado tanto, no, yo todo el esfuerzo que hago por esta casa, y es que no la amo. Entonces el Señor aquí nos dice que para nosotros es muy importante tener en cuenta y no olvidar que mostrar ese amor es muy importante, porque nuestras esposas necesitan tener, por así llamarlo, su tanque emocional lleno. Ellas necesitan saber y sentirse amadas por nosotros. Hay un libro por ahí que se escribió que se llama Los 5 lenguajes del amor, donde este hermano expresa que hay como 5 maneras de expresar el amor. Todos no tenemos las 5 maneras, pero hay una predominante. No sé si me acuerdo, ustedes me ayudan, muchos lo han leído. Dicen que una es con palabras de afirmación. Hay mujeres que a todos los días les gusta decir, mi amor, te amo. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito y mucho más allá, ¿sí? Y puede ser que para muchos parezca cursi, pero realmente ese día se llena el tanque emocional. Eso le aguanta varias horas del día. Bueno, dice la hermana que necesita que la esté llamando a la hora, te amo. El corazoncito así en el WhatsApp, ¿sí? Y ella mantiene su tanque emocional. Él me ama. Pero algunas necesitan regalos. Algunas necesitan que le están haciendo regalitos, bobaditas, una menta, así sea los que venden los señores en el bus, las galletitas y esas cosas. Y se acuerda llegar con algo a la casa, no con la mano vacía, con la rosa de la vecina, no, mentira, no, pero ellas necesitan, porque para ellas dice, ay, se acordó de mí. Entonces se llena su tanque emocional. Claro, a ellas también les gusta ir a la boutiques, a ellas también les gusta ir al almacén, a nosotros no nos gusta, de verdad que no. Otros necesitan palabras de afirmación, regalos. Otras necesitan, me ayudan a ver ustedes que leyeron el libro, toque físico, que la chocholeen, las toque, mi amor, y es contenta, ¿cierto? Ay, usted hace días que no me toca. Sí, mi amor, usted hace días que no me tocan, pero hace una hora la toqué. Ah, sí, sí, entonces, pero necesitan esa expresión y su tanque está lleno. Entonces, palabras de afirmación, regalitos, toque físico, ¿vale? Tiempo de calidad, muy bien. Otras les gusta que uno les dedique tiempo de calidad. Está muy ocupado, entonces que uno llegue a la casa, cero televisión ni nada de esas cosas, sino, mi amor. Sí. Entonces, dedicarla a salir a la vueltica al parque, caminar, escucharla todo lo que hizo en el día, ¿sí? Ellas tienen 20,000 palabras para hablar con nosotros. Nosotros 5,000 las gastamos en el trabajo, no tenemos nada que decir. Entonces ellas se quejan que somos muy callados, que no decimos absolutamente nada. ¿Cómo le fue en el trabajo? Bien. Pero no le pregunte a usted ella cómo le fue. Mi amor, ¿y a usted? No, pues imagínate, mi amor, a las 8 de la mañana que llegué, 8:05, 8:15, 9, y son las 10 de la noche y todavía está contando y apenas no ha salido todavía a mediodía. Ay, Dios mío, esto se fue para largo, pero ellas lo necesitan. Y nos falta una, servicio, actos de servicio.
Hay mujeres que sienten que si nosotros nos portamos bien, teniendo la casa bien bonita, bien mantenida, haciendo cosas que son loables. Hay goteras en la casa de hace 5 años que no se han solucionado, ¿cierto, hermanos? Hay una gotica ahí en la llave que hace años está ahí. Mi amor, ¿cuándo arregla la llave? Este fin de semana, mi amor, le prometo. Ya ha pasado 5 años y no ha arreglado, ¿sí? Entonces, muchas ven que esos actos de servicio son una muestra de que nos interesamos por ella. Y eso nos pide el Señor, es decir, amar a vuestras mujeres es un mandato para nosotros de que ellas deben sentirse amadas. Hay que mirar cuál es la forma que a ella le gusta y hacerlo. Igualmente a nosotros también nos gusta, pero ellas lo requieren más por su estado emocional. Y la Biblia nos pide a nosotros, o nos da este consejo, que como esposos debemos amar también a nuestras esposas de esa forma y de esa manera. Pero dice cosas más importantes también aquí. Hay una responsabilidad suprema que tenemos los esposos para con las esposas, que consiste en amarlas con el mismo amor, sin reservas, sin egoísmo y sacrificado que Cristo tiene por la iglesia. Es un amor bastante grande y bastante elevado. Es un amor sacrificial. Así como Cristo demuestra ese amor sin egoísmos y es sacrificial por la iglesia, nosotros los esposos tenemos ese reto de amar a nuestras esposas con ese mismo amor, dice aquí. En otras palabras, si Cristo dio su vida, nosotros los hombres deberíamos estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos, por nuestras esposas, perdón. Dije mi hermanos porque me acordé de un hermano que en una ocasión pasó y dijo: hermanos, ¿cuántos hermanos de aquí me aman? Y todos los hermanos que estábamos ahí alzamos la mano, claro. Si hermano lo amamos, sentimos que lo amamos. Dijo: hermano, lo que pasa es que yo en este momento estoy necesitando un riñón, un trasplante, y necesito que uno de todos los que me aman a mí me regalen un riñón. Inmediatamente las manos se bajaron. No le estoy exagerando, hasta la mía la bajé. Es un amor sacrificial, es un amor como el de Cristo, dispuesto a dar su vida. Dice el versículo 26 y 27, para santificarla, para purificarla, el lavamiento, presentarla santa y sin mancha, hablando de la iglesia. La gracia salvadora hace santa a los creyentes por la intervención de la palabra de Dios, de tal modo que puedan ser como una novia pura. Para que los esposos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, es necesario tener un amor purificador, puesto que el amor divino procura limpiar por completo al ser amado de toda forma de pecado y de maldad. Un esposo cristiano no debería pensar ni una sola cosa pecaminosa en la vida de su esposa que desagrade a Dios. Su deseo más grande para ella debería ser que llegue a ser conformada a Cristo de manera perfecta, así que su intención y el objetivo permanente es encaminarla hacia la pureza. Mi amado hermano, ¿cuánto se parece su esposa a Cristo cada día? Porque usted trabaja cada día para que su esposa sea como Cristo. Un marido cristiano debe cuidar de su esposa con la misma devoción natural con la que se cuida a sí mismo, dice la Biblia. Que así como él ama su propio cuerpo y lo cuida, él también debe tener ese mismo sentido hacia su esposa. Eso significa que si usted se va a comprar una ropa bien bonita y todas las cosas, debe pensar que su esposa igualmente debe estar a la misma altura. Amén. Una vez se ve unos esposos muy bien arreglados y uno mira a las esposas y dice: este man no se gasta la plata todo pero en él, ¿cierto? Ella necesita muchas cositas, arreglo de pelo, es decir, nosotros con el jabón tenemos, hasta con el jabón que se lava, jabón Rey, si no hay más, con ese nosotros pasamos, no tenemos ningún problema. Pero ellas necesitan champú y acondicionador, más queratina y enlisado de pelo. Necesitan, ¿cómo se llama eso? La plancha. Y de ahí en adelante, mejor dicho, la lista es larga. Bendito sea el Señor. ¿Sí? ¿Están asustando? La Biblia dice que
tanto un cuidado físico como un cuidado emocional, como un cuidado espiritual. Es decir, debemos preocuparnos por ese cuidado, así como vemos que Cristo se preocupa por su iglesia. Nuestra preocupación como esposos debe ser por nuestra esposa, porque lo dice de esta manera: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Al fin en cuentas, un esposo que ama a su esposa de esta manera trae gran bendición para sí, de parte de ella y del Señor. Ahora uno podría decir: un esposo así tan lindo, ¿quién no se va a someter, cierto? No, pues qué belleza. Dice la Biblia, la sustenta y la cuida. Esas acciones expresan las responsabilidades gemelas de proveer para sus necesidades, para ayudarlas a crecer y madurar en Cristo. Así como el Señor provee para su iglesia, el esposo debe proveer para su esposa. En el sentido bíblico, el hombre es el que provee para su esposa, no el esposo, no la esposa para el esposo. La idea es que el hombre es el proveedor, el que provee todas las cosas. Cuando yo salgo, de pronto tengo que salir algunos días, me invitan a alguna asamblea y tengo que demorarme 2, 3, 4 días o un fin de semana y no, X ya razón, mi esposa no puede ir conmigo. Aunque tengo un hijo y tengo un perro, ella dice cuando llego: ay, mi amor, te he extrañado tanto. Sí, porque el hombre da seguridad, da provisión y da seguridad. El hombre es el macho. Bueno, yo tenía una amiga que me decía, una compañera de trabajo que me decía: no, Julio, el prototipo de hombre que yo tengo estoy desilusionada. Le dije: ¿por qué, Dios? Porque qué días íbamos caminando y nos salió un perro, un perrito, esos chihuahuas. Y yo pensé que él me iba a defender. Y cuando yo miré, él estaba detrás mío. No. Si usted es el que ve un ratón, una cucaracha y se esconde, imagínate donde se le meta un ladrón. ¿Ah? Entonces, el hombre es el proveedor, es el sustentador. Sí, aquí hay una lista, dice: se sacrifica por su esposa, se esfuerza para el desarrollo de ella, la cuida como a sí mismo y le da prioridad sobre otros. Ella es la compañera, es la compañera de vida. ¿Saben? A veces las mujeres se cometen un error natural porque se dedican mucho a su esposo y a sus hijos cuando llegan y descuidan algo a su esposo. Porque su amor y su afecto en esa criaturita tan bonita que llegó a la casa y se va abandonando. Hay que manejar eso con equilibrio. Pero a veces nosotros los esposos también nos ocupamos en el fútbol, nos ocupamos con los amigos y nuestra esposita ahí queriendo una salidita más que sea, ir a chupar un bonais. ¿Sí? Ella no pide mucho. Sí, no hay más para más. Yo cuando no hay plata, pero hay que salir el domingo como a dar la vuelta familiar y no hay plata, entonces uno los lleva y los para así donde venden los perros calientes, donde venden los chuzos. Usted los para ahí al frente y les dice: huelan porque no hay para más. Uno tiene que aprender a ser humilde. Ese día hay para el olor. Lo importante es que estamos ahí unidos, contentos. En estos días que haya le gastó un chuzo. Sí. Entonces, la Biblia dice que la unión matrimonial es inquebrantable y utiliza el versículo de Génesis cuando el Señor dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿cierto? Por eso el hombre dejará a padre y a su madre y se unirá ¿qué? A su mujer y los dos serán una sola carne. Y Pablo dice: miren, esto es un misterio ya revelado porque es la iglesia y todas estas cosas. Pero lo que está diciendo Pablo es que yo quiero decirles a ustedes que el matrimonio es un reflejo sagrado del misterio magnificente y hermoso de la unión entre el Mesías y la iglesia, algo que fue desconocido, pero que ahora es conocido, que en Efesios es revelado, y que así como Cristo cuida y sustenta a la iglesia, Dios nos ha pedido eso a nosotros los esposos. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? ¿Cuál es el reto de nosotros para obedecer estos versículos? Aquí no se trata, como decía el hermano: uy, qué bueno, uy, gracias a Dios, Señor, el Señor habló hoy. No, sí, Él está hablando,
Pero no es para pegarle el codo, sino que cada uno se pregunte, usted como su esposa, cuál, en su rol, cómo está, y usted como su esposo, cómo está delante del Señor. Me dicen por interno que el almuerzo no está, entonces podamos seguir 5 minutos. No. Hasta las 5:40, las 40. ¿Faltan 5 minutos? Se salvaron los hijos, hombre, no puede ser. Pero bueno, vamos a tirarle a los hijos. ¿Es mi esposa más como Cristo por haberse casado conmigo? ¿O acaso es más como Cristo a pesar de mí? Ahí les dejo la inquietud. Adelantar un poquitico. Hablemos de los muchachos. En estos 5 minutos que nos quedan, pero la carne todavía no está porque no me huele. ¿A usted les huele la carne? No, usted no está. Eso es lo último que fritan, ¿sí o no? Eso es lo último que fritan, entonces no me huele la carne. Vegetariano. Es que hoy es vegetariano, es fitness. Dice a capítulo 6 entonces: hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de ¿quién? Del Señor. Para los chicos, la obediencia a los padres es una obligación del hijo en todo tiempo que permanezca bajo el techo y el cuidado de sus padres, así hable usted ya muy duro. Si usted está bajo su casa y bajo el techo de sus padres, la obediencia, si ya tenga voz de macho, sí, ya tiene que seguir mostrando la obediencia al Señor. La palabra hijo aquí no es la palabra griega para hijos pequeños, porque muchos podrían decir, no, es que le está diciendo a los niños pequeños que deben obedecer. No, no es esa palabra la que utiliza, sino es una palabra que se utiliza en el griego de hijo sin manifestar la edad específica. Eso quiere decir que así usted sea bombril y no se haya querido ir de la casa y tenga 30 años y está feliz con su soltería y viviendo en la casa, tiene que obedecer a sus padres, porque esto es justo, es agradable al Señor, esto conviene. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos grandes. No tenemos tiempo, pero usted como hijo mire Deuteronomio 21, 18 al 21, y ahí le dice también que aun cuando sea grande, su responsabilidad en la obediencia a sus padres debe ser siempre. Y la obediencia, la idea aquí es que es algo que se hace con prontitud. Es decir, cuando se le pide obedecer, es pronto. La frase ya voy, no, es decir, es ya, es decir, cuando hay que obedecer es inmediatez, es la idea que lleva aquí esta expresión. Los hijos deben obedecer a sus padres y deben ¿qué? Honrarlos. Como en el caso de las esposas, la frase en el Señor significa que el hijo debe obedecer porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. Usted no puede servir a la iglesia siendo un joven soltero y está en la casa siendo desobediente en su casa, porque es que su cristianismo empieza en su casa. ¿Y cómo empieza? Cuando usted es obediente a sus padres, así no le guste. Pero también no solamente dice que debe obedecer, sino que debe también ¿qué? Honrarlos. La palabra honra es respeto. Mucho más atrás en Timoteo, Pablo hablando a los pastores dice que a los que enseñan y predican sean tenidos con doble honra. Y la expresión doble honra es que es respeto. Yo veo para que yo en lenguaje de señas no entiendo absolutamente nada. A mí me dicen que así, ¿eso qué significa? Yo no entiendo eso. Que le doy la mano. Vamos a orar por usted, hermano, ahorita, no se preocupe. Entonces, los hijos no quieren escuchar esto, no les conviene, pero lo vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a castigar el estómago hoy. Amén. Entonces, la honra lleva la idea de respeto
en ese versículo, pero también ayuda financiera. Es decir, cuando vemos a aquellos que predican la palabra del Señor enseñando la Biblia, hay que respetarlos, pero también hay que encaminar a la obra a estos hermanos para que sigan haciendo la obra. Aquí también lleva la idea también de que debo respetarlos, pero también si mis padres también necesitan de mi ayuda económica, yo debo hacerlo. Hay hijos que trabajan y solamente pagan los servicios. No, claro, hermano, haga una cuenta cuánto se gasta usted. ¿Cuánto vale un diario, un almuerzo diario y todas esas cosas, la arreglada de la ropa y todo eso? No, hay que ser equitativos, hay que ser justos. Entonces, porque tengo mi mamá que me hace todo, la viejita ahí desgastándose y todo, y le salgo con 100 y 150, y a veces, ay mamá, no me alcanzó. No, qué pena con usted, pero es que la honra también va en esa parte. El respeto y también la ayuda que necesitan también nuestros padres. Ellos a veces necesitan para un medicamento, necesitan, a veces quieren chuparse en un heladito que hace tiempo no se lo chupa. Y usted con la plática ahí y malgastando y machuchando y gastándola en otras cosas. Entonces, la idea es que los hijos deben obedecer a sus padres. Si están en el techo, la obediencia es incondicional. Es decir, si usted está en la casa, lógicamente si yo ya estoy fuera de mi casa, si las cosas cambian, ¿sí? El nido ya es aparte, pero la honra es para siempre, ¿sí? Los padres siempre deben ser honrados por nosotros. Entonces, y dice, esto ya debería ser justo, es decir, cuando el Señor le pide esto a los hijos debería ser justo, es decir, pero inclusive el Señor es tan benévolo que le dice, miren, y si ustedes lo hacen les va a ir bien. Y no solamente les va a ir bien, sino que largura de años tendrán. Es decir, les asienta una promesa extra, doble, para que sepan que lo que van a hacer es una gran bendición de Dios. Y les anima a los hijos para que pensemos en esto. Mi relación, mi rol como hijo, y que manifiesta esto en la iglesia, es ser un hijo obediente que honra a sus padres. ¿Es mucho pedir? ¿Es difícil? No. Pero es correcto, dice, Dios lo pide, pero también porque está en la relación sabia, es parte de la naturaleza humana. Los hijos deben a sus padres su existencia y nadie lo ama más que a uno que los padres. Si los hijos supieran cuánto estaría uno dispuesto a hacer por ellos, uno sí sería capaz de donarle el riñón al hijo, hasta el ojo, lo que fuera. Cuando están enfermos uno quisiera que esa enfermedad se le pasara a uno. Duele verlos así, para que muchas veces sean tan ingratos. Porque una de las cosas que más duelen de nosotros los hijos es la ingratitud. Y a veces somos ingratos. Y muchos tenemos que reconocerlo, ¿cierto? En esa área. Sí, por aquí una voz interna, no sé quién me habló, fue aquí hermano, dice que si no trabajan que ayuden en la casa entonces, ¿cierto? También, es decir, no a las 10, 12 de la mañana, mamá, que hay para comer. No, hay que ser disciplinados. Yo les digo, yo trabajo con muchachos y yo les digo a ellos, miren, la disciplina empieza tendiendo la cama. De ahora en adelante todos tienden su cama en la casa, porque es que la disciplina empieza con la tendida de la cama. Si usted, mamá, todavía le tiende la cama a ese muchacho de 30 años, de por Dios, lo estaba mal enseñando. Y por último, no los voy a molestar más, de verdad. Hay mucho que decir sobre esto, realmente el tiempo es muy corto, pero queremos decirles que tenemos un ministerio de parejas que estamos enfocados en ayudar, y si en su asamblea les gustaría tener como estos estudios, estamos dispuestos a ir con un grupo de hermanos a su asamblea y poder trabajar un poco más a fondo estos temas que a veces el tiempo no nos permite, ¿no? Y por último nos dice a los padres un consejito: no exasperemos a nuestros hijos. Es decir, no le saque la piedra a sus hijos, no le haga rabia a sus hijos, no lo haga pecar. El doctor James Dobson es cristiano, es psicólogo, tiene mucha experiencia sobre el enfoque a la familia. Él dice que los hijos necesitan más o menos hasta los 5 años como disciplina, pero también pao. Pero después es como más amonestación. Y la Biblia dice que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación ¿de qué? Del Señor. Ayer decía el hermano Ariel, la disciplina es 85% formativa y el otro es correctivo. Entonces,
nuestros hijos también tienen que saber por qué los castigamos. A veces ¡prum!, le pegamos al hijo y ¿qué pasó? ¿Qué hice? No sabe. Es decir, primero tenemos que decirle a los hijos, miren, estas conductas son sancionables, estas conductas, ellos deben saber por qué. Porque a veces castigamos a nuestros hijos y ya lo último, como levantamos la mano y ellos no saben si le vamos a pegar o lo vamos a consentir. Ya el niño hace así. Uy, bendito Dios, sí. Hermano Jane Dawson dice, jamás pegue a su hijo con su mano. La mano es para dar amor, dar cariño, para el toque. Hay que tener una herramienta. Tampoco una herramienta, no un alicate, no un palo, ni nada de estas cosas. No, la Biblia dice que hay que saber corregir. Es decir, debe causar dolor, pero no maltrato. Yo una vez, el hijo mío se enfermó, estuvo 5 días en el hospital. Entonces él es muy delgado y pues imagínense cómo quedó. Entonces volvió al colegio y hubo una visita de bienestar familiar. Y cuando mi hijo tenía alguna falta, yo le decía a él, miren, esta falta no se lo va a castigar, pero si usted sigue así, la estamos acumulando, ya van como 3 o 5 correazos. Las acumulamos, yo a veces acumulaba las faltas. Entonces le decía, van 3 o 5. Entonces cuando el bienestar familiar lo miró, dijo, y este muchacho es desnutrido. Este muchacho tiene violencia intrafamiliar. Y entonces le dijo la psicóloga, ¿y su papá lo castiga? Dijo, sí. ¿Y le da correazos? Dijo, sí. ¿Hasta cuánto? Dijo, de 3 a 5. Pues siempre decía que de 3 a 5. Y me llamaron al bienestar familiar para hacer un frenteo porque me iban a quitar al muchacho por maltratador. Pero bueno, ya les contaré esa historia al final después. Lo digo que es que ahí todavía tengo el muchacho ahí lo tengo. Tuve una buena disertación, muy buena, y me pidieron disculpas. Con eso les digo todo. Les mostré a través de la palabra y de las cosas cómo eran las cosas. Él estaba enfermo, tuve cómo mostrarle todas las cosas. Pero los hijos a veces hay que sancionarlos, pero la Biblia dice formación, hay que hacer corrección, pero también hay que hacer amonestación. La amonestación es verbal, es decir, a veces tenemos que llamarlo, salir al camino y hablar con él, hablar del corazón al corazón. Entonces los padres tenemos que saber cómo formar a nuestros hijos. Eso sí, los dos tenemos que estar de acuerdo, porque si los dos no están de acuerdo en las sanciones, en el castigo, pierden el año con el hijo. Entonces tienen que ponerse de acuerdo allá en la pieza, los dos, cómo lo van a hacer, y ya después lo ponen en práctica. Pero la Biblia dice, no llevemos a nuestros hijos tampoco a exasperarlos, a hacerlos pecar, a sacarle la rabia, que pronto se vuelvan groseros con nosotros, a un punto de que si yo ya como hombre le voy a pegar a mi hijo, ya las cosas van a ser diferentes, puños, violencia, la cosa va a ser diferente y puedo hacer algo que no está bien. Bueno, hermanos, sobre esto el tema es bastante grande, hay mucho que decir, pero pienso que el Señor ha dejado unas normas sencillas, y una de las características asombrosas de la Biblia es la sencillez con que trata los asuntos, que por lo general son complejos y profundos, de una manera que concierne al tema familiar. Son unos cuantos versículos que habla sobre la familia, pero describe esas cosas importantes. Y ya termino, hermanos. En una familia donde las casadas están sujetas a sus maridos como conviene al Señor, donde los maridos aman a sus mujeres con el amor sacrificial de Cristo y no son ásperos con ellas, donde los hijos obedecen a sus padres en todo, y donde los padres no exasperan a sus hijos para que no se desalienten. La razón por la que el apóstol Pablo está hablando de estos términos tan simples es porque él sienta las bases correctas para las relaciones humanas en todos los contextos, incluyendo el contexto de la familia, que es tan importante, porque la iglesia está formada por familias. Y necesitamos tener familias en el Señor, familias que amen al Señor. Nuestros hijos también necesitan aprender a amar al Señor, y la primera figura que ellos ven para amar al Señor de lo que es el cristianismo somos nosotros los padres. Tenemos un gran reto para hacer y dar un buen ejemplo. Hermanos, vamos a orar entonces, porque el tiempo se nos acabó, y espero que el Señor nos ayude. Cierre sus ojos por un momento en este momento y piense usted como mujer en esta mañana. La tendencia natural no es someterse, es un rechazo natural.
Eso está en la vieja naturaleza, pero el Señor nos da una nueva naturaleza que nos permite obedecer al Señor. Pídele al Señor que le ayude a ser una esposa que sabe ceder y que sabe reconocer el liderazgo de su esposo en el hogar. La tendencia natural del esposo no es ser la cabeza de su hogar, no es dirigir muchas veces. A veces es demasiado pasivo, se recuesta sobre su esposa, pero recuerde que el Señor le ha pedido mostrar ese amor sacrificial como Cristo amó a la iglesia. Tienes que tomar el lugar que el Señor le ha dado y ser un esposo que ama a su esposa, que ama a sus hijos, que toma el lugar que Dios le ha puesto como líder, como sacerdote de su casa. La razón de los hijos naturales no obedecer a los padres, pero la Biblia dice claramente que la necedad está ligada en el corazón desde que se nace. Y tenemos que reconocer como hijos que necesitamos la corrección, necesitamos la ayuda, necesitamos la formación, la disciplina. Necesitamos aprender a tener nuestro oído atento, como lo dijo en Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y escuchar a nuestros padres. Ellos tienen más experiencia, más sabiduría. Y la tendencia del corazón de los padres no es ser sobremaneramente paciente con sus hijos, sino tienden a desesperarse fácilmente. A veces no saben cómo lidiar con ellos, qué hacer, pero el Señor te puede ayudar cómo ser un buen padre, una buena madre. Pidámosle al Señor en esta mañana que nos ayude, según el rol que tenemos, que nos ayude a ser esa clase de padres, esa clase de esposo y de esposa y de hijos que manifiestan realmente la llenura del Espíritu, que manifiestan el orden y el diseño de Dios para la iglesia y para las familias. Te pedimos, Señor, porque en nuestras fuerzas no somos capaces, pero tú en nosotros, a través de tu Santo Espíritu, puedes hacer y estás haciendo la obra para que cada día, según el rol que tenemos como esposa, como esposo, como hijos, como siervos que obedecen a sus patrones y como patrones que saben mandar a sus siervos, podamos en todo mostrar la sabiduría, la grandeza de Dios y que todo esto traiga gloria para ti en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, hermanos.